Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos una vez más a la Biblia en mano. Bueno, tuvimos una semana en reposo. Hoy ya tenemos deseos de retomar y de hacer varias de estas pequeñas enseñanzas. Así que hoy vamos a estar en una muy bonita y les motivo a que estén conmigo aquí un ratito. Vamos a estar en el libro de Lucas, Lucas 10. Si usted quiere, ya lo puede buscar, Lucas 10:38, y vamos a ver a Marta y María y una visita que le hace el Señor a estas dos mujeres. Señor, te damos las gracias por estar aquí presente, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad y que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos entender tu palabra, el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, nosotros siempre aquí andamos sin mucho preámbulo, así que vámonos a esta historia en Lucas 10:38. Solo en Lucas se narra esta historia, solamente ahí. Lucas lo pudo pasar, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, como todo lo que se escribió en la Biblia. Dice que Betania, está en Betania, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice aquí. Aconteció que eh, yendo de camino, dice, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces él va de camino a Betania. Queda a 3 kilómetros de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Juan 11:18 y Juan 12:1. Nosotros podemos tener diferentes información porque hay historias que relatan un poquito más. Entonces ya sabemos que Betania es una pequeña aldea, muy pequeña, que está muy cerca de Jerusalén a 3 kilómetros, o sea, se podía ir caminando, ¿verdad? Andando. Y dice, aconteció que yendo de camino, o sea, él iba caminando, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cuando decimos una mujer llamada Marta, ya tenemos un detalle, no para ubicarla, no, sino que esta persona va a aparecer en otros, digamos, en otros versículos de la Biblia, en otras historias. Esta tenía una hermana que se llamaba María, entonces ya tenemos Marta y María, hermanas, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces ahora vemos esto, si lo tomamos muy aparte, no sabemos que ellas son hermanas de Lázaro, pero sí tenemos la historia de Lázaro, incluyendo, entonces era la hermana Marta, María y el hermano Lázaro. Pero aquí dice que Marta le recibió en su casa y que María se sentó a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces vemos cómo hay una persona que se inclina más a escuchar. Y en este caso María es la que nos dice la palabra. Nosotros no conocemos nada de ellas dos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, o sea, estaba viendo a ver si le servía, si hacía la comida, si le ponía un plato a otro, si podía, ¿verdad? Todo lo que era recibir a una persona. Recuerden que en todo el tiempo, ¿verdad? Allá en el Oriente siempre ha sido muy importante recibir a un invitado. De este lado del mundo, pues nosotros aquí en la parte latina, ¿verdad? O sea, en América, es muy informal, usted puede tocar la puerta y entra y si hay café se le da y si hay comida se le da y si no, pues toman un fresco, pero no hay una formalidad. Mientras que allá el asunto era recibir a un huésped o recibir a alguien que venía de visita, sea por lo lejano o sea porque era una amistad, se recibía con muchas ganas de honrarlo. Y eso es una palabra que nosotros tampoco conocemos mucho, ¿verdad? Honrar a una persona o guardar su honor usted y dar lo mejor de usted para que las personas siempre puedan confiar, puedan estar a gusto. Entonces dice aquí, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, o sea, ¿por qué no le dices algo? Porque le está diciendo Señor, ¿verdad? O sea, lo está reconociendo como el maestro. Ya tenían una relación antes, no es que él entró de casualidad a la casa de Marta. No,
él venía caminando y entró a esta casa, ¿verdad? O sea, probablemente ya lo había planeado para que pudieran, digamos, darse esta enseñanza. ¿Y qué es lo que hace Marta? Marta le dice, pero Señor, deberías regañarla, ¿verdad? Casi le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, yo solita estoy haciendo todo para servirte. Dile pues que me ayude. ¿Qué tiene que ver una persona que viene de afuera a dar instrucciones o un mandato a una hermana? Fíjense bien, la relación que había de confianza, sabiendo que él era el maestro y quién sabe hasta qué punto entendía ella la revelación de quién era verdaderamente el Señor Jesucristo, que le dice, pero mira, decirle que me ayude para poder terminar rápido y sentarnos las dos. Ella se sentó primero. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Es que cuando usted lo lee, casi que se siente ahí presente. ¿Por qué? Porque no es un relato escrito así, sino, Marta, Marta. Se escucha casi la voz del Señor diciendo, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Con cuántas cosas estamos nosotros? No solo las mujeres. ¿Con cuántas cosas estamos nosotros, el ser humano, los cristianos más precisamente? ¿Con cuántas cosas estamos queriendo hacer, trabajar, los niños, los paseos? Queremos hacer tantas cosas que olvidamos ciertamente el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro Señor. Y aquí no es solamente para María, que está, ¿verdad?, tratando de estar con el maestro en esa visita que ella ve que esto es temporal. Una visita no es para quedarse, no es que usted tiene todo el tiempo. Bueno, nosotros no tenemos todo el tiempo de vida. Usted no sabe cuándo va a morir. Usted no sabe cuándo se va a venir las cosas diferentes, como ahora la pandemia. ¿Quién iba a saber que íbamos a tener una pandemia y que nos iban a estar metiendo en las casas y que íbamos a estar limitados por las salidas, limitados en cuanto al aire libre? O sea, cuántas cosas no sabíamos y no aprovechamos el tiempo para alguna otra cosa. En el caso del Señor, aquí, Él viene y visita. Y esta palabra la vamos a examinar un poquito más adelante, pero esa visita es con el ánimo de estar presente y el ánimo de enseñar en cualquiera de las situaciones que se presenten. El Señor siempre tiene algo bueno, algo que edifica, porque es su presencia. Él no viene a castigar, Él no viene a reprochar nada, Él viene y se sienta. Y esperó, una servía, la otra se sentó a escucharlo a sus pies, y la otra reclamando. Entonces aquí dice, pero dice Jesús, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Usted escucharía la voz de Dios diciéndole eso a usted? Vea, estás muy afanado, estás muy turbado, muy preocupado, muy estresado, y solo una cosa te es necesaria. ¿Se imagina que Dios le hable así a uno y le diga, solo una cosa te es necesaria? María, el ejemplo, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, yo no le voy a decir que no, que te vaya a ayudar, yo no le voy a decir, deja eso, quítate de ahí y ponte a ayudar, sírveme. No, escúchame. Hay un momento para escuchar al Señor. Hay un momento en el cual usted no tiene que andar en activismo, en preparar cosas, en correr y servir y hacer. Y estoy hablando en una forma espiritual. Todo esto, el servicio al Señor, no se trata siempre de correr afanado y preparar y organizar. No, se trata de escucharlo. Y para escuchar la voz del Señor no siempre es sentarse y decir, yo no oigo nada. No, usted a través de la lectura, usted puede escuchar la voz de Dios. Aquí Dios está hablando. Jesús está diciendo, te es bueno escuchar, te es bueno calmarte, sentarte y leer la palabra, porque nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro ambiente caminando físicamente. Entonces, te es bueno, dice, te es bueno sentarte tranquila, tranquilo y escuchar. Dice él, la cual, esa parte, la buena parte, no le será quitado. Esto de visitar, ya vamos a explicarlo, ¿verdad? Tiene un propósito. ¿Para qué el Señor visita a alguien?
¿Para qué hay una visitación de parte de Dios? Bueno, tenemos unos versículos en el cual aquí nos está diciendo a lo que Él vino aquí a esta casa. Vino a sentarse, probablemente a comer. En otro caso, cuando fue con Lázaro, ¿a qué fue esa visita? A levantar a Lázaro, a resucitarlo, a decirle, ve y levántate, deja de estar ahí. Y hay cuántas veces que uno no lee la palabra visitar, pero se presenta. Y se presenta es lo mismo que visitar. Sin embargo, la visita tiene la connotación que nosotros conocemos. Dice, es el tiempo preciso de la presencia de Dios. Deberíamos valorar el tiempo de la visitación del Señor. ¿Lo valoramos? ¿En qué forma visita el Señor a nuestras familias o a nosotros mismos? Bueno, por la palabra. Bueno, por un milagro, claro, podría ser. Hay un milagro de parte de Dios. Eso es una visitación. O sea, Él no lo está haciendo con todo el mundo, lo está haciendo contigo. O lo está haciendo conmigo. Pero usted tiene que darse cuenta que el Señor se presentó, se manifestó de una manera diferente, personal. Cuando usted va a la iglesia a congregarse, si usted no está distraído y no se pone a ver las cosas que pasan y los ruidos que ocurren, y si usted se concentra en la palabra, lo que está hablando, lo más probable es que esa palabra le llegue a usted al corazón, le suba a la mente, en el sentido, llegó, usted lo atesoró y ahora lo elabora y dice, esto es para mí. O mira qué bueno, esto que me está diciendo Dios a través de su palabra, lo puedo aplicar en tal situación o en tal otra. O eso lo viví yo. O sea, nos está hablando. Nosotros decimos que vamos a ver al Señor a la iglesia, pero es que el Señor nos visita. Porque en su casa Él viene. Él no está ahí todo el tiempo en la iglesia, sino cuando se presenta la palabra. ¿Verdad que así es? No es porque usted diga el templo, ese es un templo sagrado, hay que persinarse porque ahí está el Señor. No, la presencia del Señor no está ahí. Y uno dice, a mí siempre me han dicho que está ahí la presencia. La presencia del Señor está donde dos o más se reúnen en su nombre. Ahí está Él. Si el templo está vacío, la iglesia está vacía, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo solo? Pues no, Él está con nosotros, en nosotros. Y cuando nos reunimos, se manifiesta a través de tantas formas que nosotros reconocemos que es Dios el que habla, el que inspira, el que está ahí. Dice Génesis 21:1. Fíjense bien. Visitó Jehová a Sara, como él le había dicho, e hizo Jehová con Sara, como él había hablado. O sea que ella pudo quedar embarazada y ya se lo había dicho el Señor, dentro de un tiempo te visitaré y vas a ver. Entonces, cuando él visita a Sara, no es para castigarla, es que yo encontré en la concordancia de mi Biblia, la única palabra que define visita es castigo. Y yo me quedé así como, o sea, no me imaginaba que pudieran definir visita con castigo. ¿De dónde sacan eso? Yo le puse ahí un gran no porque no es cierto. No es cierto, el Señor no visita para castigo. Algunas veces, por supuesto, tiene que visitar, pero ya no le decimos así como, ¿verdad? Sino hoy la presencia del Señor ya viene en juicio. Pero aquí viene en una promesa. Yo lo prometí, yo vine. En otras ocasiones ni lo ha prometido y viene de visita. Fíjese, Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Salmo? Bueno, está diciendo, pero ¿cómo puedes tú mirar a los hombres, visitarlos, dedicar tu tiempo a nosotros que somos unos verdaderamente personas, bueno, él no lo dice aquí, ¿verdad? Dice el Hijo del Hombre para que lo visites, que ¿cómo vas a tener memoria? Es una expresión, ¿cómo te vas a dignar, oíme a mí, ¿cómo te vas a tomar el tiempo para mirar al hombre, al ser humano? Luego Salmo 80:14 nos dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo.
Esa es la idea que tiene David siempre, que cuando él vuelve a ver, ¿verdad?, al ser humano, cuando él nos vuelve a ver, es con esos ojos de misericordia, de amor, nos visita. Y dice David, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Entonces está diciéndole, ven, preséntate para que ocurran cosas buenas, no para que hayan desastres. Está pidiendo esto. Salmo 106:4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. O sea, sálvame de este problema, sálvame de esto. ¿Y qué le dice? Visítame, pero esta palabra más que todo en la Biblia se ha utilizado para decir que cuando Él visita, se presenta, es para algo hermoso, es para ayuda, es para un consejo, es para dar información, es para todo lo bueno que Él pueda dar. Muchas veces se presentó como el ángel de Jehová, ya yo les había contado una vez, y se presenta a Abraham, y se presenta como Melquisedec, o sea, Él se presenta, visita al hombre, a la mujer. Es que yo digo ser humano porque se dice siempre al hombre, pero para que entendamos es hombre o mujer, se presenta. Luego dice Éxodo 20, 4 al 6 o Deuteronomio 5, del 8 al 10, que ustedes lo conocen bien porque hay muchas falsas doctrinas basadas en una mala interpretación de estos versículos. Y dice estos versículos, los dos, ¿verdad? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está diciendo el Señor en este versículo? Bueno, lo que nos está diciendo es que Él tiene paciencia. ¿Cómo paciencia? Está diciendo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación es una manera de hablar también. Es una forma como decir, mire el tiempo tan largo, ¿verdad? 4 generaciones, 400 años, calculen 500 años, lo que ustedes quieran. Calculen que el Señor siempre va a tener misericordia y va a estar viniendo, presentándose, manifestándose. Cuando Él se manifiesta, ¿qué es? Su palabra. Su palabra va a estar presente. Un siervo, una sierva, alguien va a estar predicando la palabra a esas personas, o sea, a los padres sobre los hijos. Esta maldad que hay, que no es que se hereda la maldad, sino que yo le enseño cosas horribles por mi testimonio, por mis palabras, mis pensamientos, todo lo que yo transmito a mis hijos, pero ellos van a tener la oportunidad de la visita del Señor. Y usted dice, ¿y por qué o cómo? Es que lo está diciendo el Señor. Él tiene paciencia, Él va a estar en su misericordia, llevando la palabra a todas partes, en todo tiempo y lugar. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pura misericordia de Dios. Dice, Él visita la maldad de estas personas y, dice aquí, generación de los que le aborrecen, y que hace también misericordia a millares. ¿Qué está diciendo? Puedo perdonar a millares en estas visitas cada vez que yo me presento y alguien me acepta, me recibe, pide perdón, de verdad, esa persona se arrepiente. Yo hago misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, la misericordia de Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Ahora bien, el versículo 38-39 que leímos hace un ratito decía que Marta y María, ¿verdad? Se encuentran muchas veces estos nombres, dice aquí, se da un nombre a la persona de lo que representa. Fíjense que muchas veces las personas no se llaman de esta manera. No quiero confundir, pero puede ser que esta persona se llamaba Marta, que significa señora. Puede ser que aquí Lucas presentó este nombre porque significaba la señora. Puede ser que se haya llamado Marta y que desde que nació le llamaban Marta. Dice Martsa, del griego significa señora, dueña de la casa. Puede ser que haya sido ella la hermana mayor, la que heredó, digamos, la responsabilidad de la casa, del hogar. En alguna forma, ahí no se ven padres, están hermanos.
Eh, Ella era la responsable del orden y del recibimiento de los invitados. Y según las costumbres orientales, en esos tiempos era muy importante la hospitalidad. Ya eso se lo había dicho. María era un nombre de mujer, Miriam, un nombre que se utilizaba muy a menudo, por eso a veces se confunden porque hay no sé cuántas Marías, pero si usted lo traduce viene del hebreo y es Miriam. Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, Miriam, la madre de Jesús, y como esta Miriam, ¿verdad? O María. Entonces hay 6 mujeres cristianas llamadas María o traducido a María. Sentarse a los pies de un maestro. ¿Qué significaba sentarse a los pies de alguien? Era aceptar que ese alguien podía transmitirnos a nosotros mucho conocimiento, conocimiento que no podíamos obtener. En aquel momento no habían escuelas probablemente ni para las mujeres, habían escuelas probablemente para las personas que quieran estudiar la palabra, porque este es un grupo, ¿verdad? Estamos hablando de los judíos en medio del Imperio Romano y las escuelas, pues no sé si habrían escuelas para los judíos, pero ellos sí tenían su escuela y era enseñando la palabra y la palabra. Pero para las mujeres era más difícil continuar el estudio de la palabra. Entonces, si no lo recibían en su casa, muy probablemente no podían estar asistiendo porque la mujer siempre se ha cuidado y se ha protegido. El versículo 39 nos dice escuchar, oír, del griego ekuen. Solía escuchar de continuo. Entonces vemos que María escuchaba, oía continuamente. O sea, no es que pasó un ruido y yo escuché, no, oía, ¿verdad? Es una manera para que entendamos que hace rato que está escuchando, que no fue que pasó, se sentó y dijo, ¿cómo estás? Y no, se sentó a los pies. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que él había estado a los pies de Gamaliel, un gran rabino, o sea, un gran maestro de las leyes judías? Él pasó por esa escuela. Bueno, María, en este caso, está ahí escuchando a un gran maestro. En el versículo 40 nos dice, sirviendo al Señor, preocupada por muchos quehaceres. Servir del griego se traduce de la palabra diaconeo, el diácono. En la Iglesia Católica tenemos diáconos, los que sirven, traen la copita, traen el vino, traen la candelita, el incienso, son los que, ¿verdad?, acomodan las cosas, pueden ser los que dan ciertas partes digamos, de la liturgia. En el Nuevo Testamento se hablan de los diáconos, los que sirven, los que están siempre sirviendo ahí en la iglesia. Entonces vemos aquí también, dice el versículo 41, afanada y turbada. Tenían muchas cosas por hacer, el afán por la responsabilidad. Y el versículo 42 dice, solo una cosa te es necesaria, escuchar la palabra. Yo soy, ¿se acuerdan? El pan de vida. Esta mujer lo había entendido y no, ni siquiera se le ocurrió ir a servirle un fresco o preparar comida, sino que para ella este era el pan de vida, o sea, lo que ella necesitaba. Entonces vemos que en este sentido nosotros tenemos que aprender mucho de esta historia, porque esto, si Marta lo hubiera entendido, y fíjense, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Marta entendió lo que le dijo el maestro cuando no le exhortó, sino le dijo, María ha hecho lo mejor, deberías tú cambiar y hacerlo igual que tu hermana? Cuando vamos a Juan, nada más así rapidito, Juan 11:5 dice, Jesús amaba a Marta, ya la pone como en primer lugar, a su hermana y a Lázaro. Y luego nos dice en el versículo 17 al 33, él explica y empieza a hablar de yo soy la resurrección y la vida. Cuando llegamos a Juan 11:27, ustedes lo pueden leer, estos son mensajes cortos. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa revelación la tuvo Pedro, ¿verdad? Pues esta revelación aquí dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando se dice el Hijo de Dios es el Mesías, el ungido, el que ha venido. Y entonces Juan 12:1 al 3 dice, Marta servía en la cena en la casa de Simón el leproso.
Y María trajo un perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús. Otra vez vemos ¿verdad? Esta comparación entre lo que una pensaba que era el servicio y lo que la otra pensaba que era el servicio. Solo Juan menciona a Marta en esta cena. Mateos y Marcos enfocan más el ungimiento y no dan el nombre de María, sino dicen una mujer. Bueno, nosotros aquí lo que yo quería traerle, y ustedes lo pueden ir revisando con las lecturas que le faltan. Mire, es tan importante escuchar la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted puede encontrarse a sí mismo examinado. El Señor le va a decir si usted tiene que perdonar. El Señor de una manera u otra le va a decir de motivarse para caminar. Le va a exhortar. La palabra, aunque no venga directo para usted, usted la va a recibir y va a ser de bendición para usted. Por eso estas historias, cuando nosotros decimos, bueno, y el servicio, cómo hay que servir y cómo hay que prepararse, tenga paz, repose en el Señor. Si hay que hacer, bueno, se levanta como aquí Marta, ¿verdad? Dice que servía. ¿Por qué? Porque había necesidad de hacerlo. Pero en cuanto el maestro abra su boca, usted tiene que sentarse y tiene que escuchar y tiene que aprender. ¿Cuántas personas todavía no tienen el conocimiento necesario para tomar decisiones? Por eso le invito una vez más a que esté atento y pueda siempre aprovechar de la palabra, la visita del Señor. Esto es una visita, aquí el Señor le tiene que estar hablando. Aquí el Señor le está contando una historia para que usted pueda ubicarse. Usted es Marta o María, o Marto y Marío. ¿Quién es usted? Y si usted de casualidad ni siquiera es ninguno de estos dos personajes porque no conoce al Señor, entonces usted es una de las personas en la cual tenemos que ir a leer Juan 3 para que aprenda que tiene que nacer de nuevo. Y tiene que ubicarse y tiene que volver a entender que usted está aquí con un propósito de vida y que el Señor nos ha enseñado que tenemos que nacer de nuevo para entender la palabra, para vivir la vida eterna, para saber cómo comportarnos, para poder llamarnos hijos de Dios. Imagínense todo lo que hay que aprender, pero empezamos con el arrepentimiento. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir? Si usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, si usted reconoce que Él es Dios en la tierra, caminando aquí en la tierra, para poder hacer el sacrificio en la cruz y perdonarnos nuestros pecados, usted está listo para que pueda entonces decirle, Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haberte ofendido con mi vida, con mis hechos, con mis palabras. El testimonio que he dado es simplemente, Señor, de muy triste, muy triste. Es un testimonio de una persona sin ti. Pero hoy me arrepiento de corazón, te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y pueda yo dar ahora sí testimonio de lo que tú estás haciendo en mí. Una vida cambiada por el Espíritu de Dios. Una vida cambiada por su visita, por su presencia, por su manifestación. El Señor es bueno, el Señor tiene misericordia para cada uno de nosotros, pero lo único que está esperando es que nosotros nos arrepintamos. Y para arrepentirnos tenemos que reconocerlo a Él, que ha venido en carne, 100% Dios, 100% hombre, para venir a hacer el sacrificio por ti y por mí. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima.